Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos a la tutoría número 4 de la materia de práctica docente, profesor. Pues un gusto estar saludándoles de nuevo después de un par de días, ¿verdad? Sin tener un contacto así. Eh, Primero que nada, recordarles que para esta tutoría pues tienen que haber leído lo que son las unidades 4, 5 y 6, ¿verdad? Ya que todo este tiempo, en este mes, ¿verdad? Tuvieron que haber estado leyendo lo que son estas tres unidades. También recordarles lo que es el horario de consulta, ¿verdad? Recordemos que el horario de consulta los días lunes. Ese día yo estoy pues más pendiente, se podría decir, en ese horario, aunque ustedes saben pues que me pueden consultar cualquier día y a cualquier hora. Yo siempre estoy revisando mi correo, la plataforma, eh, eh, en la mensajería de plataforma y lo demás, ¿verdad? Entonces cualquier consulta, por favor, no duden en hacerla, ¿sí? Para eso estoy yo, pues para apoyarles a cada uno de ustedes. Como un aviso, también informarles que como todos los tutores y el coordinador, pues nos reunimos para ver cómo íbamos a llevar pues esta materia con respecto a las prácticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que por la situación que está viviendo ahorita nuestro país, pues las prácticas docentes, por lo menos ahora tenían ustedes la segunda, no se pudo desarrollar, ¿verdad? Entonces, en vista de esto, pues nos reunimos para tomar las mejores decisiones para ayudarles a cada uno de ustedes. Y pues se llegó a la siguiente conclusión, se la voy a decir. Informarles que se llegó a la conclusión de que la práctica 3 por el momento, ¿verdad? Por todo lo que está pasando ahorita, pues quedarían suspendidas, ¿sí? No las van a realizar, obviamente, los centros escolares están cerrados y esto se ve pues que va para largo. Entonces, por eso se tomó la decisión de que esas dos prácticas pues ya no se harían, ¿verdad? Y como ustedes saben que las prácticas docentes tienen un pequeño porcentaje, pues ese pequeño porcentaje se va a sumar a lo que es la tarea 3. ¿Qué quiere decir eso? Que la tarea 3 ya no va a valer lo que aparece ahí en el programa, sino que va a valer más. Si ustedes hacen las cuentas de la práctica docente 2, la práctica 3 y en sí lo que valía la tarea 3, pues va a tener un valor ahora de lo que es el 24%, ¿sí? Va a tener ese valor la tarea 3. Por lo tanto, va a valer, ustedes pueden observar que va a tener un porcentaje alto, ¿verdad? De nota. Por eso va a tener una mayor exigencia. Obviamente, cuando sea ya el tiempo de hacerla, se les van a dar las indicaciones que ustedes deben de seguir. Pero también hablábamos unas cosas ahí que no se van a tomar en cuenta, ¿verdad? Obviamente va a haber una mayor exigencia, por tanto, ustedes para realizar pues esa tarea van a tener que utilizar recursos novedosos, recursos llamativos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a tener una ponderación alta y porque se les ha quitado otras dos actividades que entonces este tiempo lo pueden utilizar pues para lo que es la tarea 3, ¿verdad? Entonces, por eso ese es un avisito con respecto a la reunión que tuvimos los tutores y el coordinador de la materia, ¿verdad? Siempre buscando, pues, el beneficio de cada uno de ustedes, ¿verdad? No quisimos saturarles con otras actividades extras ni nada, ¿verdad? Ni estar moviendo fecha. Entonces, por esa razón es que se tomó esa decisión. Espero que les favorezca y, pues, estén a gusto con esa decisión que ha sido tomada. Ahora sí, ya después de ese avisito, vamos a comenzar. Le voy a compartir la presentación, recordando que esa presentación, ¿verdad? Está allí disponible en plataforma. Entonces, acá está la presentación sobre las unidades 4, 5 y 6, ¿sí? Vamos a la tutoría 4, ¿verdad? Vamos a empezar pues hablando de lo que es la unidad 4. ¿De qué habla? De la metodología del proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática. Entonces, tenemos acá, ¿verdad? Que según el personaje, Nerisi y Mideo, dice que es el conjunto de métodos y técnicas lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y del aprendizaje.
principalmente en lo que atañe a la presentación de la materia y a la elaboración de la misma. Es decir, que se da el nombre de método didáctico al conjunto lógico y unitario de procedimientos didácticos, pues que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y competición del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Pues que dentro de dichos instrumentos, ¿verdad?, señalados, lo que son las guías metodológicas, que se han hablado bastante, ¿verdad?, que son concebidas pues como propuestas didácticas que pueden ayudar a la toma de decisiones para estructurar determinadas estrategias a fin de solucionar cualquier inconveniente que se pueda condicionar a que yo no cumpla un objetivo, ¿verdad? Porque la misión al final es cumplir lo que es el objetivo que yo me planteo, ¿verdad? A través de los métodos y todo lo demás. Ahora bien, vamos a hablar ahora sobre los elementos de una estrategia metodológica. Vamos a ver cuáles son esos elementos en mi estrategia. Objetivos, obviamente, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los objetivos? Pues las metas a corto o largo plazo que se piensa conseguir con la realización de determinadas actividades. Eso no puede faltar, ¿verdad? De saber ustedes hacia dónde van. Las actividades son las tareas o acciones a seguir tras la consecución de un objetivo o solucionar determinada dificultad, ¿verdad? ¿Qué acciones voy a hacer yo para lograr algo? Ahora, el siguiente, el método. Dice que es la forma o proceso a seguir en la ejecución de una o varias actividades a fin de conseguir determinada meta o objetivo, ¿verdad? El método me dice qué voy a hacer yo, de qué forma voy a hacer esa determinada actividad para conseguir mi objetivo, ¿verdad? Y pues los recursos, esos son los materiales que hacen posible la aplicación del método que yo voy a desempeñar, ¿sí? Entonces, esos son los elementos de una estrategia metodológica. Ustedes pueden ver, son cosas sencillas, pero muy importantes. Primero, fijar lo que voy a hacer, mi objetivo, que quiero lograr. Luego, qué tarea o acción voy a realizar para lograr mi objetivo. Luego, la forma en que yo voy a realizar esa tarea para lograr mi objetivo. Y al final, qué materiales voy a usar para poner en práctica ese método eh, y realizar esa actividad para lograr el objetivo final. Entonces, esos son los elementos. Espero que queden un poquito claros con eso, ¿verdad? Yo siento que están bastante claros. Luego tenemos funciones de una estrategia metodológica. Primero, lo que es la función orientadora, ¿sí? Dice que ayuda al docente en la ejecución de determinadas actividades o acciones en pos de un objetivo educativo determinado, ¿sí? Entonces, primero es eso, función orientadora. Luego, función integradora, vean esta. Dice que puesto que globaliza diferentes conocimientos, eh, donde se centren determinadas falencias o problemas que impidan la consecución de un objetivo educativo, ¿sí? O sea, quiere decir que acá integra varias cosas, ¿sí? Y luego está la función planificadora. Dice que esta permite al docente prever diferentes situaciones que pudiesen condicionar lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? El docente por medio de esto, pues, planifica, ¿sí? Y por eso prevé que lo que puede suceder. ¿Por qué? Para evitarlo. Eso es lo que se desea. Ahora, sé que la estrategia metodológica, pues, permitirá desarrollar las destrezas y habilidades de los estudiantes, siendo ellos, pues, siempre el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso es lo que recordamos siempre, ¿verdad? El centro de todo, pues, son los estudiantes. Ahora tenemos acá lo que son las partes de la propuesta metodológica para la enseñanza-aprendizaje de la matemática. Vamos a ver cada una de esas partes. Primero, el título. Entonces, dice que aquí se plantea, pues, de acuerdo al tema a desarrollar según el problema pues, que se va a estudiar, ¿verdad? 5. El objetivo. El objetivo dice que se realiza de acuerdo a los planes establecidos, ya que es una meta que uno como docente quiere lograr o alcanzar con los estudiantes mediante diferentes actividades planteadas en la estrategia
metodológica, ¿sí? Entonces, tiene un título, un objetivo, lo que es mi propuesta metodológica. El objetivo yo ya me lo planteé, como dice acá en la estrategia metodológica, ¿verdad? Pues acá lo pongo aquí. Luego, el método. Dice que los métodos a utilizar en la presente estrategia metodológica para el aprendizaje de las matemáticas será de acuerdo a su contenido o asignatura. Por ejemplo, una estrategia, el método de resolución de problemas. Siguiente es actividades. Dice que se realizarán actividades como juegos lúdicos, esto de acuerdo al tema que se va a estudiar. Por ejemplo, tareas y dentro y fuera de clase, trabajos cooperativos, etcétera. También están los recursos didácticos, que esos son los materiales a utilizarse, serán pues seleccionados por el docente con anterioridad de acuerdo al tema a tratarse durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y acá es importante lo que menciona, ¿verdad? Que serán seleccionados con anterioridad. No es que en el momento yo como docente voy a llegar a ver qué invento, ¿verdad? ¿Qué juego hago? ¿Qué dinámica hago? ¿Qué voy a utilizar? No, ¿verdad? Yo preveo como docente eso. Luego, evaluación. Dice que después de haber culminado lo que es el aprendizaje, pues es necesario conocer si el aprendizaje ha sido significativo, ¿verdad? Porque eso es lo que se busca al final, un aprendizaje, pues significativo. Entonces, dice que uno de los mecanismos de comprobación, pues es la evaluación a través de sus instrumentos, ¿sí? Entonces, por eso es importante evaluar. ¿Para qué? Para ver si mi estudiante ha logrado el aprendizaje significativo. Si no lo logró, pues veo cómo le ayudo para que lo logre. Ahora tenemos lo que son los métodos didácticos, el inductivo, lógico, históricos, entre otros. Vamos a hablar de ello. Entonces, pues se dice que se reconocen 5 etapas a través de las cuales han ido perfeccionándose lo que es el método de enseñanza. Vamos a ver estas etapas. Dice que la primera, pues tiene la didáctica como punto central. El estudiante debe aprender hasta donde le sea posible. El maestro pues debe dominar la materia. Las preocupaciones metódicas son superficiales, decía en este tiempo, ¿verdad? Tal vez sea el punto de vista medieval. Esa es la primera. Luego ya en el siglo XVII, con los didácticos Radke y Comenius, intentan ya ellos presentar la materia teniendo en cuenta al alumno e introducen así, en cierto modo, el factor pues, psicológico, ver cómo el estudiante se siente para aprender y todo lo demás. Luego tenemos la otra etapa que dice que en el siglo XVIII, el siglo de la educación de Rosea Pestalozzi, ellos trabajan en el perfeccionamiento de los métodos. Ellos ya incurren primero en el extremo de transformar lo que es el trabajo espiritual en un juego. Se quiere ahorrar el esfuerzo del niño, suavizando en lo posible el aprender, ¿verdad? En este tiempo ya se trata que se le simplifique lo mayor posible al estudiante el hecho de aprender. Luego ya aparece Herbert, que dice que trató de continuar el trabajo anterior y escribió una serie didáctica, ¿verdad?, completa y regular, debe satisfacer todos los puntos de vista y el medio eficiente para asegurar a toda instrucción su debido efecto, ¿verdad? Cada cosa que yo hago, tengo que ver qué es lo que va a suceder con respecto a eso. Luego está el personaje Schiller, dice que él desarrolló las ideas de Herbert y llegó a la teoría de los grados formales, en la que vio un método determinado para, pues, aprender. Ahora, vamos a hablar de lo que es la diferencia entre método y técnica, ¿verdad? Porque a veces hay términos que se suelen confundir y hay que tener claro la diferencia de cada uno de ellos. Entonces, dice acá que método pues es la dirección hacia el logro de un propósito, ¿sí? O sea, el método me va a decir eh, la dirección en que yo voy a caminar, ¿verdad? Entonces dice, siguiendo el mejor camino, más razonable, el que garantiza la consecución de la finalidad propuesta. Obviamente implica un proceso de ordenamiento y una dirección del pensamiento y de la acción para lograr algo previamente determinado. Luego está lo que es la técnica. La técnica pues conviene el modo de actuar objetivamente para alcanzar una meta.
Dice que la técnica está más adscrita a las formas de presentación inmediata de la materia. Tiene un significado que se refiere a la manera de utilizar los recursos didácticos para la efectivización pues, del aprendizaje del educando, ¿sí? O sea, la técnica es el modo de actuar, eso es. Luego se habla de método de enseñanza. Este pues dice que es el conjunto de métodos y técnicas lógicas coordinados para dirigir lo que es el aprendizaje del alumno hacia determinados método didáctico. Este es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y elaboración de la materia hasta la verificación del aprendizaje. Luego están las técnicas de enseñanza. Esta dice pues que es el recurso didáctico el cual se acude para concretar un momento de la lección. Entonces esas son las definiciones así como más importantes. Ahora, según su naturaleza de fines, pueden haber varios tipos de métodos, ¿verdad? ¿Y cuáles son ellos? Primero aparece pues el método inductivo, ¿verdad? Que yo creo que ese le va a sonar bastante a ustedes. Dice que este va de lo particular pues a lo general, sugiriéndose a través de casos particulares en los que se descubre el principio general pues que los rige, ¿sí? Entonces ustedes esto pues la recuerdan a lógica matemática, ¿verdad? Obviamente, donde se ve el método inductivo para hacer demostraciones, ¿verdad? Parto de caso base, eh, luego asumo para un n y pues ustedes demuestran para n más 1, ¿verdad? Entonces cabal de lo pequeño a lo grande. Luego el método analógico o comparativo. Dice que cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión con semejanza, ¿verdad? Hemos procedido por analogía, ¿sí? Entonces, a eso me refiero acá, ¿verdad? Eh, por analogía, porque se establecen comparaciones. Luego aparece el metodológico. Dice que el metodológico procura estructurar los elementos de la clase según las formas de razonar del adulto, por lo que no atrae demasiado a los alumnos de la escuela primaria ni a los adolescentes. Por lo que se recomienda en esos años es partir de antecedentes o de experiencias concretas, es lo que se recomienda, porque se ve que este método así, ¿verdad? No funciona, no atrae. Luego está el método psicológico. Dice que este responde en mayor grado a la edad evolutiva del educando que a las determinaciones lógicas del adulto. Luego el método simbólico dice que los trabajos de clase son ejecutados a través de las palabras. Su único medio de comunicación es el lenguaje oral o escrito. Y este se presta para la técnica expositiva. Luego el método heurístico dice que el profesor pues incita al alumno a comprender antes de fijar el conocimiento. Vean esto. Se debe de comprender antes de aprender. Todo adquiere el aspecto de un descubrimiento, ¿sí? El método heurístico es un método que muchas personas están de acuerdo con él, ¿verdad? Primero se comprende, luego que se ha comprendido ya se aprende. Luego tenemos el método analítico. Este pues implica el análisis, esto es la separación de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos, ¿verdad? Acá yo separo un elemento para poder analizarlo y entenderlo. Luego, el método sintético dice que se implica la síntesis, esto es la unión de esos elementos para formar un todo. Aquí yo tengo partes, ¿verdad? Las uno para poder comprender todo. Luego, el método histórico dice que ese es el que está orientado a la importación, al habla de episodios históricos o problemas del pasado para que los estudiantes los discutan o los resuelvan. Luego, los últimos dos métodos pues, son el método recíproco. Acá el profesor pues, encamina a sus alumnos para que a su vez ellos enseñen lo aprendido. El inconveniente es la falta de experiencia y madurez pues, de los mismos estudiantes, ¿verdad? En lo que, no porque fue un método muy bonito, ¿verdad? El profesor
le dan los primeros indicios al alumno para que lo aprenda, y luego el alumno viene y lo da a conocer a otras personas. Pero eso se vuelve como complicado, ¿verdad? Luego está el método de trabajo colectivo. Dice acá que se apoya en la enseñanza en grupo, en la reunión de esfuerzos de los alumnos y de la colaboración entre ellos, pues resulta lo que es el trabajo total. Entonces, con eso pues terminan lo que son los métodos. Luego aparece acá, pues, el método de Singapur, que ese consiste pues, en aprender matemáticas sin memorizar. Muy interesante este método. Entonces, pues se dice que en Singapur los resultados no eran favorables con respecto a matemáticas. Por eso, para poder mejorar el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la matemática, se preocuparon por construir su propio método. Imagínense, yo pienso que no estaba funcionando como se estaba enseñando matemáticos, entonces dijeron, no, vamos a hacer nuestro propio método y lo hicieron. Entonces dice que la propuesta didáctica del método de Singapur para la enseñanza de la matemática se preocupó de sustentar una metodología en 3 fundamentos teóricos desarrollados desde la psicología cognitiva. Pero la obtención de resultados destacados no fue por casualidad. En Singapur centraron su marco curricular en la resolución de problemas matemáticos, considerando tanto aspectos metodológicos como transversales, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Aquí se puso como base lo que es la resolución de problemas. Entonces, con esta propuesta lograron alcanzar niveles destacados en las mediciones internacionales, por lo que muchos países pues, pusieron su mirada en la forma de enseñar matemáticas que ideó Singapur. Por ejemplo, nosotros pues estamos hablando de ellos ahora. Ahora, en esta figura pues se muestra cómo se estructuró el marco curricular de la propuesta didáctica del método de Singapur. Como centro, ustedes pueden ver, ¿verdad? Que se encuentra la resolución de problemas, lo que decíamos, esa es como su base. Ahora, rodeado de estas, hay 5 condiciones que a cada problema el estudiante desarrolla para llegar a la solución requerida, ¿sí? Y luego, a su vez, cada condición considera aspectos metodológicos entre los cuales el estudiante optará. Imagínense qué bonito. Mi centro, resolución de problemas. Luego están las condiciones alrededor de ellos. Por ejemplo, las actitudes, la metacognición, procesos, conceptos, habilidades. Y luego, de cada uno de ellos, pues hay aspectos metodológicos que el estudiante va a decidir utilizar. Por ejemplo, en los conceptos aparecen numérico, algebraico, geométrico, estadístico, probabilidades, analítico, etc. De los procesos, razonamiento, comunicación y conducciones, habilidades de pensamiento y métodos de investigación, aplicación y modelamiento. Debilidades, cálculo numérico, manejo algebraico, visualización espacial, análisis, medición, uso de herramientas matemáticas, estimación, etc. Metacognición, una teoría de los pensamientos propios, autorregulación del aprendizaje, y en las actitudes, ¿verdad? La convicción, el interés, la apreciación, la confianza, la perseverancia, el continuar. Entonces, esto es como el marco curricular de lo que es pues, el método de Singapur. Y acá para finalizar, pues se presentan algunas como, ideas principales y fundamentales de este método. La primera de ellas, pues es que el enfoque concreto pictórica exacto, ¿verdad? Que postula que el aprendizaje de las matemáticas debe ir progresivamente desde lo más concreto, pasando por lo pictórico hasta llegar a lo abstracto de las matemáticas. La segunda idea, pues es que el currículo es en espiral, que plantea que el proceso educativo debe haber varias oportunidades para aprender algo, pero sin repetición de las tareas matemáticas. Esto es importante, ¿verdad? Aquí se dice que si no aprendió de una manera, le doy otra oportunidad, si no lo logró, le doy otra oportunidad, pero cada oportunidad que le voy dando se va realizando de maneras diferentes, ¿verdad? No le voy a dar siempre el mismo problema, no, ¿verdad? Si no lo logro con eso, vamos, le doy otro, le doy otro, le doy otro, pero problemas diferentes. Por eso dice acá sin repetición. Ahora, porque recordemos que aquí este método no trata de la memorización, ¿verdad? Ahora, la tercera idea,
pues presente en el marco curricular del método de Singapur es la variación sistémica. Esta se trata de presentar al estudiante una variedad de formas pues para aprender un concepto matemático. Entonces, con eso terminamos lo que es la unidad 4 y finalizando con lo del método de Singapur, les invito también a que lean lo que está aparte, ¿verdad? De el material complementario de la unidad 4 que habla justamente del método de Singapur. Es muy bonito, así que los invito a que tengan la oportunidad de leerlo. Ahora bien, vamos a... Ahora le voy a dar las preguntitas que deben lanzar, que deben contestar en la tutoría. Aquí está. La pregunta 1 es, plantear un ejemplo en donde describa el desarrollo de un contenido matemático aplicando el método de Singapur. Repito, plantear un ejemplo en donde describa el desarrollo de un contenido matemático aplicando el método de Singapur. Esa es la pregunta 1. Le voy a lanzar la segunda pregunta de una sola vez. Pregunta número 2. Escriba las ventajas y desventajas de aplicación del método de Singapur en el contexto educativo salvadoreño. Pregunta 2. Escriba las ventajas y desventajas de aplicación del método de Singapur en el contexto educativo salvadoreño. O sea, están las dos preguntitas. Otra vez la pregunta 1. Plantear un ejemplo en donde describa el desarrollo de un contenido matemático aplicando el método de Singapur. Y pregunta 2. Escriba las ventajas y desventajas de aplicación del método de Singapur en el contexto educativo salvadoreño. Muy bien, ahí están las dos preguntas que deben pues enviar. La fecha límite es el 7 de mayo, ¿verdad? Así que para que lo tengan en cuenta para contestar las preguntas y subirlas en plataforma. Ahora sí, continuamos y vamos a continuar con lo que es la unidad 5. Muy bien, unidad 5, como podemos ver, dice etapas y acepciones en la construcción de la didáctica de la matemática. Vamos a ver esto. Muy bien. Dice que pues, los autores de esta escuela tienen una visión particular de la evolución de la educación matemática. Afirman pues 3 etapas. Una antigua, una clásica y finalmente la constituiría la misma escuela francesa. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Primero la antigua. Dice que esa que correspondería a la etapa o visión, ¿verdad? En ausencia de profesionalización, vean bien. Dice, en la cual la enseñanza de las matemáticas podría verse como un arte asociado a las calidades de profesor o del alumno, y donde lo fundamental es el dominio de la disciplina de las matemáticas y las habilidades mostradas por el profesor en la enseñanza, ¿verdad? En el centro, el docente, ¿verdad? Luego tenemos la etapa clásica. Dice que esta pues, sería aquella en la cual se sistematizan algunos de los asuntos relacionados con la problemática del profesor, como por ejemplo los conocimientos previos del alumno, la motivación para el aprendizaje, técnicas para la resolución de problemas, la evaluación y lo más importante, se trata de una didáctica que utiliza otras disciplinas en la explicación de su pues qué hacer, ¿verdad?
En esta etapa, pues, se usan los trabajos de Piaget, de Vygotsky y de Brunner, entre otros. Y pues es una visión que se afirma, se puede apreciar en investigadores como se encuentra Baus, Bauserfeld, Alan, Jeremy Kilpatrick, que se ha hablado, ¿verdad? Y Richard Lesh, que son personajes porque se han hablado de, de esto, ¿verdad? Entonces, esta es la otra etapa, la etapa clásica. Luego aparece lo que es, pues, el personaje Gascón, quien, pues, afirma que, que está la existencia de un enfoque en la etapa clásica, ¿verdad? Seguimos con la etapa clásica. De acá, pues, por un lado, dice que uno centrado en el aprendizaje del alumno, con conceptos, por ejemplo, el aprendizaje significativo, en donde el objetivo de la investigación es esencialmente, pues, referido a cuál es el conocimiento matemático del alumno y su evolución. Un segundo enfoque, pues, establece por una actividad centrada en la actividad del profesor, aunque orientada, por supuesto, hacia la formación del estudiante. Ahora, la tercera etapa, ¿verdad? Que va a ser la didáctica fundamental. Aquí la explicación, según los mismos autores, para la creación de la nueva etapa en la enseñanza de la matemática es que desde el punto de vista anterior no era posible resolver asuntos específicos en lo que hacer después de la didáctica de la matemática. Ahora pues vamos a hablar de lo que es la escuela francesa, que ha acuñado un nuevo enfoque en la didáctica de las matemáticas. Vamos a ver pues cuál es ese nuevo enfoque. Dice que la nueva didáctica fundamental introduce nuevos objetos de estudio, que si bien existían eh, en el modelo clásico, sin embargo no eran objetos de estudio primario, simplemente se asumían como transparentes nada más. Entonces dice que en el marco teórico de la didáctica francesa, pues establece nuevos conceptos, por ejemplo, la de situación didáctica, cuya primera aproximación se formuló al principio de los años 70. Y la idea, pues, es definir conocimiento matemático mediante una situación que se le llama fundamental, así se le va a llamar, le llaman ellos, la situación fundamental. Entonces acá, que el objetivo fundamental de la didáctica es el de definir un conocimiento matemático. Ahora, mediante una situación tal que esta situación pues produzca situaciones didácticas. Entonces, en los alumnos que permitan engendrar una buena representación del conocimiento, ahora tenemos así que en la teoría de situaciones, la actividad matemática escolar se modeliza a partir de una situación. Entonces, ya se puede definir el aprender un conocimiento matemático. Ahora dice, si en el triángulo de la didáctica, pues se prioriza el par saber profesor, se produce la teoría de la transposición didáctica, el cual se refiere a la adaptación del conocimiento matemático para transformarlo en conocimiento para ser enseñado. Lo que se muestra la relatividad del saber a la institución en que se presenta, la primera instancia de la transposición didáctica se concretiza en el currículo. La siguiente instancia de la transposición didáctica pues se produce cuando los profesores transforman el saber, considerando el currículo en un saber enseñar. En estas transformaciones pues pueden sufrir alteraciones y también deformaciones. Ahora aquí tenemos el triángulo. Está, por un lado, pues, los profesores, con sus actitudes y prácticas de profesores. Luego, los alumnos, que son conocimientos de los alumnos y el aprendizaje, ¿verdad? Y arriba está el saber.
Y en medio de ello, pues unidos los tres, dice que el desarrollo del currículum, la evaluación y situaciones de enseñanza. Entonces, todo ello pues forma lo que es el triángulo de la didáctica. Miren qué bonito está, profesor, alumno, saber, todo unido, ¿verdad? Con el por medio de qué todo eso, del desarrollo del currículum, las evaluaciones y, y lo que es las situaciones de enseñanza. Ahora, dice que el problema central, pues, de la didáctica es para Che Ballard el estudio de la relación institucional con el saber, de sus condiciones y de sus efectos, considerando el conjunto de condicionantes cognitivos, culturales, sociales, inconscientes, fisiológicos del alumno que juegan o pueden jugar un papel en la formación de su relación personal con el objeto de saber en cuestión. Ahora, como afirma Bernau, la mayoría de los psicólogos interesados hoy por la educación matemática son en algún sentido reconstructivistas. Piensan que las competencias y concepciones son construidas por los propios estudiantes, ¿verdad? Por eso el constructivista. Según Kilpatrick, citado por Bernau, el punto de vista constructivista implica pues dos principios. Vamos a ver cuál es este. El conocimiento, primero, ¿verdad? El conocimiento es construido activamente por el sujeto cuando realiza actividades específicas para conocer, no es recibido pasivamente del entorno. Y el segundo, llegar a conocer, es un proceso adaptativo que organiza el propio mundo experiencial. No se descubre un mundo independiente, preexistente anterior a la mente del sujeto, ¿verdad? Esto con respecto pues al método constructivista. Luego, a esta figura pues se ve lo que es el estado actual de investigación de la didáctica fundamental de la matemática. Un triangulito, ¿verdad? Que decíamos profesor, alumno, saber matemático. Eh, Alrededor de ellos pues está entre el profesor alumno la teoría de situaciones didácticas de Guy Brosseau, la ingeniería didáctica de estos personajes, ¿verdad? Al saber matemático del alumno, la teoría de campos conceptuales de Gerard Bernau, el saber matemático del profesor, está la teoría de la transposición didáctica y el enfoque antropológico de este personaje que aparece ahí. Luego aparece lo que es la didáctica de la matemática como disciplina. Ahora, antiguamente dice que se consideraba que la enseñanza de la matemática era un arte y como tal, pues difícilmente susceptible de ser analizada, controlada y sometida a reglas, ¿verdad? O sea, que no se veía tanto como una disciplina. ¿Por qué? Porque no se podía controlar ni ser sometida a reglas, se creían antiguamente, ¿verdad? Ahora dice que para analizar estas primeras etapas de evolución de la problemática didáctica, vamos a dar una descripción general, razonablemente simplificada del punto de vista clásico en didáctica de las matemáticas. Como literal A, pues, tenemos dos cosas, dos cositas, literal A. Toma como problemática didáctica una ampliación limitada de la problemática espontánea del profesor. Literal B, pues presenta el saber didáctico como un saber técnico, en el sentido de aplicación de otros saberes más fundamentales importados de otras disciplinas. Luego aparece acá lo que es el aprendizaje del alumno y el pensamiento, pues, del profesor. Vamos a ver estas dos cosas. Dice que si afinamos un poco más el análisis, pues podemos distinguir dos enfoques sucesivos, aunque no sean temporalmente sucesivos, en el desarrollo inicial de la problemática didáctica. Así que el primer enfoque pues está centrado en el aprendizaje del alumno. Su problemática gira alrededor de la noción ya citada de aprendizaje significativo en el sentido de Ausberg, ¿verdad? Que el aprendizaje sea propio del estudiante. Luego
el objetivo primario de investigación de este segundo enfoque, pues el pensamiento del profesor, que obviamente pues incluye su conocimiento de las matemáticas, su conocimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje y su experiencia en la práctica docente, ¿verdad? Un montón de cosas unilaterales. Conocimiento propio de la matemática, conocimiento de cómo enseñar matemática y la experiencia que va adquiriendo. Luego, vamos a ver ahora una visión de las matemáticas en Francia. Vamos a darle un vistazo rápido a esta parte. Dice que en París, los días 15 al 17 de junio de 1993, o sea, bastantito, ¿verdad? Se celebró un coloquio titulado 20 años de didáctica de las matemáticas en Francia. Miren qué bonito. Homenaje, ¿verdad?, al personaje Guy Boursiaud y Gerard Bernaus, personajes de los cuales hemos estado hablando. Dice que esta fecha marca el nacimiento de la Asociación Francesa de Investigadores en Didáctica de las Matemáticas. Por tanto, pues se podría tomar la fecha de 1973 como el nacimiento de esta ciencia en el vecino país. Pero el embarazo, o sea, como menciona acá, ¿verdad? Como un embarazo, pues fue anterior, dice, posiblemente en mayo del 68. Si bien su constatación no se produjo hasta 1970, en que se crean oficialmente los primeros IREN, es decir, los Institutos para la Investigación de la Enseñanza de las Matemáticas, y aparecen por los primeros artículos de Broseau en ese año. Por eso es que se mencionan que alrededor, ¿verdad? Más o menos en estos años, es que se comenzó a, en sí, el apogeo de lo que es la matemática y a tomar bastante fuerza en este país, ¿verdad? Dice que en la actualidad, pues las ideas de la didáctica francesa se han extendido por casi todo el mundo. Ahora, por donde la teoría nació fuertemente ligada a la práctica para mejorarla, hoy vemos nítidamente definidos dos campos. El de que aquellos que se ha llevado la didáctica de las matemáticas a la torre de marfil de la investigación científica, ¿verdad? Porque ustedes saben que ahora ya se considera una ciencia, ¿verdad? Delegando de su posible aplicación inmediata, añadiéndose además que es todavía una ciencia incipiente y que no puede ofrecer resultados fiables, pero al menos a los que practican les sirve para hacer tesis doctorales y trabajos de investigadores públicos y currículum. Es una verdad. Y los que sostenemos incluyen que si bien en didáctica todos los problemas no están resueltos y muchos de ellos están lejos aún de encontrar solución, ya hay un núcleo importante de conocimiento que si estuvieran a disposición de los profesores de matemáticas, la labor docente se vería gradualmente mejorada, grandemente mejorada. Por una parte, que se conocerían y se tendrían en cuenta aquellos obstáculos a veces infranqueables en el aprendizaje de las matemáticas, y el profesorado de a pie se sentiría más feliz y satisfecho de saber que se nos impone enseñar determinadas nociones por el efecto perverso de los programas, antes de que sea posible hacerlo por la maduración mental de los alumnos y por la posibilidad de reelaborar por sí mismos los conceptos. Entonces, este fue como un vistazo así de las matemáticas pues, en Francia. Con eso finalizamos lo que es la unidad 5 y ahora vamos a pasar a lo que es la unidad 6. La unidad 6 pues habla de los estilos de aprendizaje y la enseñanza pues de las matemáticas. Aquí pues dice que muchos estudiantes presentan dificultades con el aprendizaje de las matemáticas. Los informes de la educación europeos e internacionales indican que el rendimiento escolar en matemática está por debajo de lo deseado y esperado, imagínense. Y obviamente no es solo de ver otros países, podemos ver nosotros mismos en nuestro país, ¿verdad? La nota PAES al final. Ustedes pueden ver cómo la nota de matemática está pero súper baja, ¿verdad? Entonces, ahí ya puede verse cómo hay una deficiencia, ¿verdad? En lo que es el aprendizaje de la matemática y posiblemente en lo que es la enseñanza de la matemática. Para hablar de ello, pues acá aparece un personaje que es Miguel Guzmán,
que es uno de los grandes matemáticos del siglo XX. En su interés por mejorar la educación matemática, pues él señalaba que es necesario romper con todos los medios la idea preconcebida y fuertemente arraigada a nuestra sociedad, proveniente con probabilidad de bloqueos iniciales en la niñez de muchos de que la matemática es necesariamente aburrida, abstrusa, inútil, inhumana y muy difícil, ¿sí? Entonces, se requiere eso, ¿verdad? Se requiere eso, eso se desligue ya de todas las cosas, especialmente a los niños pequeños, que muchas veces desde ahí ya se va metiendo miedo, miedo, miedo. Llegan a tercer ciclo de bachillerato ya aterrados, ya con un bloqueo mental, como dice acá, ¿verdad? Sin querer a las matemáticas. Entonces, acá es como decirles, debería ser una unión de todos los docentes de matemática, ¿verdad? Desde los pequeños hasta los más grandes de Estados Unidos. ¿Para qué? Para lograr quitar de la mente de los niños y jóvenes, pues eso. Y lograr introducir que la matemática, pues, es sencilla. Y a ver, pues, se pongan en práctica las cosas y todo lo demás. El mismo personaje, Miguel Guzmán, pues afirma que es claro que una gran parte de los fracasos matemáticos de muchos de nuestros estudiantes pues tienen su origen en un posicionamiento inicial afectivo totalmente destructivo de sus propias potencialidades en este campo, que es provocado en muchos casos por la inadecuada introducción por parte de sus maestros. Imagínense qué fuerte y qué duro lo que dice este personaje. Así que en gran parte del fracaso de matemáticas que hay es ¿por qué? Porque por cómo se les ha ido metiendo y metiendo y metiendo y bloqueando al niño, al joven, eh, que no pueden matemática y todo lo demás, y porque no se les ha introducido de una buena manera todos los saberes matemáticos, y que en mucha parte, debido a quién dice acá, "Men, qué difícil", pues a nosotros los maestros, ¿sí? O sea, hay que cambiar eso. Ahora, muchas veces dice que los procesos de enseñanza no producen el efecto deseado, como señala el personaje Flores. Por muy bien que un profesor enseñe o piense que lo haga, nunca podrá garantizar que su esfuerzo se verá recompensado con un aprendizaje del alumno. Entonces, eso ya nos viene como a tranquilizar un poquito, ¿verdad? Acá lo importante es que ustedes eh, sepan que están haciendo bien las cosas, sepan que están dando su mayor esfuerzo, pues para que el estudiante aprenda. Si lo están haciendo, perfecto, ¿verdad? Ahí luego verá la otra parte si el alumno pues agradece ese esfuerzo que usted está dando, ¿sí? Pues aquí, por eso decía que nunca sabrá si se va a ver recompensado ese esfuerzo a través de que el estudiante logre aprender eso, pero usted va a tener la satisfacción que hizo todo lo posible, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que hacerlo para que después no se digan que por culpa del maestro, el estudiante no logró aprender. A ver, dice que los docentes debemos pues llegar al mayor número de alumnos y de modo más efectivo posible. O sea, necesitamos crear una visión del aprendizaje que haga que todos los alumnos se sientan incluidos. Imagínense, todos los estudiantes son capaces de aprender matemáticas si nosotros, sus profesores, somos capaces de encontrar y mostrarles sus puntos fuertes. Imagínense qué bonito es. O sea, imagínense, todos los estudiantes son capaces de aprender matemáticas. Aquí lo dice claramente, siempre y cuando que nosotros los docentes les sepamos guiar bien. Imagínense qué compromiso más grande tenemos acá. ¿De qué? Pues de ponernos las pilas, de gastar tiempo extra, claro que sí. ¿Para qué? Para lograr un buen aprendizaje de sus estudiantes. Ahora, dice que para los profesores que quieran seguir las sugerencias de la Amaitet, resulta muy interesante el libro escrito por este personaje. Dice que en él se muestran diferentes maneras de enseñar matemáticas de forma que resulten, pues, estimulantes para los alumnos con estilos de aprendizaje diferentes.
Dice que propone a los profesores que utilicen una gran variedad de métodos de enseñanza distintos y ofrezcan una gama de modelos e imágenes para ayudar a que los alumnos, sobre todo aquellos con predominancia en los estilos visual y cinético, realicen un aprendizaje basado en la comprensión y porque sean capaces de reconocer las relaciones y los vínculos entre los distintos conceptos matemáticos que se vayan encontrando. Entonces, imagínense qué bonito leer este libro donde se muestran diferentes maneras de cómo enseñar la matemática y de cómo estimular. Ahora, se dice pues que informes educativos hallados pues coinciden en que los conceptos matemáticos deben ser presentados desde distintos enfoques y utilizando diferentes métodos de enseñanza, de manera que independientemente del estilo de aprendizaje que tengan, todos los alumnos puedan crear las interconexiones necesarias para que su aprendizaje pues sea significativo. Ahora bien, vamos a hablar, ya para ir terminando, ¿verdad?, de las cualidades del aprendizaje matemático según la concepción actual. Tenemos las siguientes. Número 1. El aprendizaje matemático se realiza a través de experiencias concretas. Vean bien. 2. El aprendizaje tiene que arrancar de una situación significativa para los alumnos. 3. La forma en que los aprendices puedan llegar a incorporar el concepto a su estructura mental es mediante un proceso de abstracción que requiere de modelos. 4. Una de las formas de conseguir que el aprendizaje sea significativo para los alumnos es mediante el aprendizaje por descubrimiento, que el alumno sea quien vaya descubriendo la manera de desarrollar un determinado ejercicio. 5. No hay un único estilo de aprendizaje matemático para todos los alumnos. Ahora, por otra parte, este personaje Guzmán pues enumera una serie de cambios aconsejables en los principios metodológicos de enseñanza de la matemática y en cabeza de la lista encontramos que la matemática debe ser pues activa. Ahora, Pedro Puig Adam pues propone un decálogo de la didáctica matemática que pues es importante tomar en cuenta en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. ¿Cuáles son ese decálogo? Pues lo vamos a ver. Vamos a ver pues cuál sería ese decálogo que menciona acá este personaje, pues Adam. Y pues menciona acá como número 1, no adoptar, sino amoldarla en cada caso al alumno, observándole constantemente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no me voy a decir, yo ya programé que voy a hacer esto, entonces si lo aprende bien y si no también, no, ¿verdad? Dice que acá que yo debo de moldearla y pues acomodarla a que el estudiante pues sea capaz de aprenderlo de la mejor manera, ¿verdad? El segundo, vamos a ver acá. Dice, no olvidar el origen de las matemáticas ni los procesos históricos de su evolución. Creo que lo hemos hablado anteriormente en las otras tutorías también, ¿verdad? Tenemos que recordar siempre de dónde vienen las matemáticas, ¿sí? La historia de las matemáticas. No hay que dejar que eso se pierda. Eso es la riqueza como en cada una de las personas, de cada uno de nosotros, ¿verdad? Nuestra descendencia, de dónde venimos, igual con las matemáticas. Luego, como tercero, es presentar las matemáticas como una unidad en relación con la vida natural y social. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a venir a mostrar las matemáticas como algo aparte, que no tiene nada que ver con la vida normal, que podemos decir, con los aspectos sociales de la vida. No, ¿verdad? Sabemos que las matemáticas pues, están presentes en todo y así tenemos que darlas a conocer para que el estudiante pues
se le haya llamativo pues lo que es la matemática. El 4 menciona graduar cuidadosamente los planos de abstracción, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que hay que tener pues mucho cuidado con los conceptos abstractos, ¿verdad? Eh, o sea, a veces se vuelven difíciles para los estudiantes, pero hay que buscar la manera de darlos a conocer. El 5, enseñar guiando la actividad creadora y descubridora del alumno, ¿sí? Hay que ayudarle al estudiante que vaya pues aprendiendo, pero no darle todo de una sola vez. ¿Por qué? Porque si no, no descubre, ¿sí? Que ustedes como docentes tienen que lograr que el estudiante pues vaya descubriendo la manera en que se van solucionando las cosas. ¿Por qué? Porque así va a haber un aprendizaje más significativo para ellos. Luego, el 6 dice estimular dicha actividad despertando interés directo y funcional hacia el objeto del conocimiento, ¿sí? Entonces, hay que poner cositas que estimulen a que esa actividad pues se desarrolle de la mejor manera. El 7 dice promover en todo lo posible la autocorrección, ¿sí? Cuando ustedes vean que hay un error en algún proceso, en algo, no es de decirles de una sola vez, aquí se le erró. No, hay que decir, mira en dónde. Hay que ir logrando que el estudiante sea él capaz de corregirse él solo. ¿Por qué? Porque los docentes pues no vamos a estar siempre con ellos. Y aparte, cuando el alumno se autocorrige, eso le queda como más grabado. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, ¿verdad? Creo que sí, a todos. Cuando uno descubre dónde se ha equivocado, no se le olvida, ¿verdad? Entonces hay que lograr en ellos eso, la autocorrección. Luego la 8 dice conseguir cierta maestría en las soluciones antes de automatizarla, ¿verdad? Entonces, antes de que se vuelvan un método, un proceso de seguir y seguir y seguir, ya ustedes tienen que haber como logrado entenderla súper bien, la solución, ¿verdad? Y lograr que el estudiante pues también logre eso. El 9 menciona cuidar que la expresión del alumno sea traducción fiel de su pensamiento, ¿sí? Aquí hay que tener cuidado con la expresión, estar atentos al alumno. A veces lo que nos dice no es lo que en realidad está sintiendo, ¿sí? A veces nos dice, sí, entendí, cuando en realidad no ha entendido. Entonces, hay que aprender a distinguir muy bien estas cosas. Y el 10º y último es procurar a todo alumno que eviten su desaliento, ¿sí? Acá pues se refiere a que hay que procurar de que no se desaliente el alumno, ¿sí? Procurar de que no hacer algo que al final haga que el alumno crea que ya no va a poder entender matemáticas, ya no va a poder resolver una determinada problemática y así, ¿verdad? Siempre hay que animarles, eso es lo que se trata, siempre de animarles. Eso era lo que hablaba acá ese personaje con el decálogo. Y luego pues aparece lo que es el aprendizaje de las matemáticas, de que llegará a adquirir su verdadero sentido y a obtener valor cuando se cumplan las siguientes cosas, ¿verdad? Y con eso se finaliza esto. Primero, dice, los educadores tienen que los educadores conozcan las características psicológicas del niño y el largo proceso que lo conduce a la formación de sus estructuras lógicas. Miren acá, ¿verdad? Ustedes como docentes tienen de conocer las características psicológicas del niño, pero obviamente para poder entender y conocer esas características de los niños y jóvenes, tienen ustedes que tener un conocimiento, ¿sí? Por eso es que ustedes se están formando en estos años. Por eso es que después de que se gradúen tienen que continuar formándose. ¿Para qué? Para poder estar capacitados, pues para poner en práctica todo lo que están aprendiendo. Porque siempre se requiere pues un conocimiento, ¿sí? Eso es muy importante. Y luego no es necesario que se metan a un curso ni nada. Si lo pueden hacer, excelente. Pero si no, ustedes pueden tomar un libro, la bibliografía que han visto a lo largo de su carrera, ¿verdad? En todas estas materias de pedagogía. Y allí buscar y empezar a leer, ¿verdad? En internet también. Hay muchas maneras de cómo ustedes se pueden llenar de información que les va a servir para ponerla en práctica con sus estudiantes. Ahora, el segundo, pues es el sistema escolar.
Dice que tanto en la relación a los programas como respecto a quienes imparten la educación, esté dispuesto a respetar, pues, dicho proceso. El tercero dice que se le presenten al niño problemas reales, adecuados a su nivel de conceptualización. Es importante porque acá cuando ustedes le muestran un problema al joven, al niño, eh, que esté presente en la vida, ¿verdad? Él ya logra entender que las matemáticas pues son útiles, no son algo abstracto que no me va a servir para nada, como dicen la mayoría, ¿verdad? Entonces, por eso el cuarto dice que se estimule a los alumnos en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados y se favorezca lo que es el intercambio de opiniones sobre las formas de resolverlos. El quinto, se establece en el aula un clima de libertad que permita al niño plantear situaciones que le interesan. Miren qué bueno es un tema que ellos ejemplifiquen y así, ¿verdad? Y el sexto, pues que el niño no sienta temor a equivocarse. Es decir, pues que sea capaz de opinar y de plantear sus dudas y reflexiones, ¿verdad? Tenemos que lograr que el niño tenga la confianza de comentarnos lo que está pensando, lo que tiene duda, lo que está imaginando, porque a cada cabeza es un mundo, podemos decir, ¿verdad? Y pues hay que darle oportunidad a todos de que opinen, ¿verdad? De que eh, se sientan en libertad de decir lo que piensan. Entonces, pues con esto terminamos lo que es ya la parte de la unidad 6. Entonces, espero de que les haya pues servido todo lo que hemos visto en las tres unidades aquí. Si se fijan, las tres unidades las hemos comprimido acá. Recordemos los avisos que di al inicio. Recordarles que la fecha límite para las preguntas que lancé ahí son el 7 de mayo, ¿verdad? El 7 de mayo es el último día para subir esas preguntas, recordando que si ustedes las tienen antes, las pueden subir desde antes, ¿verdad? Pero el 7 de mayo va a ser el último día que tienen para subirlo. Recordarles también que la presentación va a estar en plataforma y que pues el video está ahí, aparece el link siempre para que los miren. Les voy a recordar también el aviso que les di al inicio para que no se les vaya a olvidar del acuerdo al que llegamos en las reuniones que tuvimos con el coordinador de la materia y con todos los tutores, ¿verdad? Llegamos a que la práctica 2 y la práctica 3, por la emergencia que está viendo el país y ya viendo de que las escuelas están cerradas y pues esto se ve que va para largo y para ayudarles a ustedes como estudiantes, pues se decidió que esos porcentajes, ¿verdad? Se van a incluir en la tarea 3. Si recuerdan, yo les dije eso al inicio de la tutoría. Y pues que la práctica 2 y práctica 3 quedarían suspendidas, como sus porcentajes se unirían a la tarea 3 va a quedar con mayor porcentaje, les mencionaba yo. Si ustedes hacen los cálculos, queda con un 24%. Por lo tanto, va a haber una mayor exigencia para esta tarea. Cuando sean las indicaciones, ¿verdad? Tienen que seguirlas ahí bien. Por lo tanto, tienen que usar recursos novedosos, recursos llamativos para la realización de esta tarea. ¿Para qué? Para que puedan obtener su mayor calificación, teniendo en cuenta que vale bastante, ¿verdad? Por eso es que esta tarea pues, va a ser con mayor exigencia, ¿verdad? Así que tienen que ustedes dar lo mejor de sí para la realización de esta actividad. Así que ya saben, ¿verdad? Cualquier consulta estoy a su disposición. Recordarles el horario de consultas los días lunes de 7 a 9, ¿verdad? Pero en fin, yo siempre estoy pendiente de mi correo y de la mensajería de plataforma, ¿verdad? Y para que ustedes me puedan consultar cualquier inquietud que tengan. Entonces, no se les olvide también, le mandé un correo recordándoles de la actividad que tienen ya pronto, que es la de está, ¿verdad? Para el lunes, si no mal recuerdo, que tienen ya la actividad presente, ¿verdad? Vamos a verlas acá, para decirles acá justamente.
para el 3 de mayo, ¿verdad? Para el 3 de mayo tienen lo que es la tarea 2, ¿verdad? Es decir, para mañana, ya. Así que, para que cualquier consulta, pues me la digan, ya supongo yo que ya la tienen casi terminada, ¿verdad? Para el 3 de mayo, ¿verdad? Sí, lo que es la tarea 2. Bueno, y entonces con eso finalizaría. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de ahora y pues animarles a continuar en este proceso. Ya llevamos la mitad, nos falta nada más la mitad y pues un gusto y espero que se encuentren bien con sus familias y les deseo un feliz fin de semana. Cuídense mucho. Saludos.